Tenés que escuchar esto si querés ganar $10.000 al mes. ¿Cómo están? Acá Tomás. Para los que no me conocen, tengo 20 años, soy dueño de 2 negocios digitales, los cuales facturan aproximadamente $100.000 al mes. Y hoy te vengo a hablar de algo súper importante, y es lo que tenés que escuchar si querés ganar $10.000 al mes. Yo estuve en tu camino, estaba interesado, no, mejor dicho, estaba obsesionado en llegar a los primeros $10.000 al mes. Pero lamentablemente no hubo nadie que me pueda decir esto, lo cual fue la clave para llegar a mis primeros $10.000 al mes. Para yo llegar a mis primeros $10.000 al mes, había pasado 9 meses prospectando, es decir, mandando mensajitos por Instagram. Yo hacía puro contacto frío y los primeros 6 a 7 meses fueron prospección hacia otras personas, es decir, era un appointment setter clásico. Después me largué, como ya muchos saben, a vender mi propio servicio, que en mi caso era una agencia de contenido. Sí, era, podríamos decir, un content manager, solo que no tenía ese nombre todavía porque nadie lo hacía. Pero ¿qué pasaba? Nadie me había advertido una cosa que era súper importante. Y es que para llegar a los primeros $10.000 al mes, tenés que aprender a equivocarte. Y mucho. ¿Por qué? Lamentablemente, si todavía no llegaste a los primeros $10.000 al mes, podés pagar mentorías, pero que no te van a dar muchísimo acompañamiento. Entonces, ¿esto qué genera? Que vos, obviamente, tengas que armar caminos que, si bien ya están armados, todavía no están muy claros. Entonces, no tenés la suficiente claridad para justamente poder caminar. ¿Y esto qué genera? Que en el proceso te vas a chocar varias veces la cabeza. Créeme que esto es súper común. Si yo te tuviese que decir la cantidad de veces que me equivoqué, te sorprenderías. Porque fueron muchas, realmente muchas. Y acá está la gran diferencia entre los que se quedan y los que llegan al objetivo. ¿Y cómo te lo puedo demostrar? Bueno, cuando estaba armando mi agencia de contenido, me acuerdo que había un par de personas a las cuales se habían largado a hacer lo mismo. Y hubo un día en el cual, en una empresa bastante pegada que hoy en día se conoce, me pidieron que dé una clase, es decir, una masterclass, sobre por qué a mí me estaba yendo tan bien y a ellos no. Y la única diferencia que había era mi mentalidad. Era que yo sabía que iba a llegar al objetivo. En cambio, los otros tenían dudas, dudaban de sus procesos, dudaban totalmente de su capacidad para hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo trabajaba todo el día sabiendo que iba a llegar. No me importaba cuántas veces me choque la cabeza. No me importaba cuántas veces me caiga. Sabía que si un mes generaba 2.000, al otro mínimamente iba a generar 3.000. Mi piso se habían vuelto los 2.000. Cuestión, siguió el tiempo, me seguí chocando, me seguí equivocando, pero los famosos $10.000 llegaron. ¿Y a qué le atribuyo que hayan llegado los primeros $10.000 con agencia? Fácil, que nunca dejé de intentar. Y ahí es donde fallan todos, en la constancia. Nadie es lo suficientemente constante para llegar a donde tienen que llegar. Plantéate tus primeros 1.000, plantéate tus primeros 10.000, plantéate tus primeros $100.000, que nadie tiene la suficiente constancia, o por lo menos el 99% de las personas. Y la otra cosa que es esencial para llegar a tus primeros $10.000 al mes y que sean sostenibles es que no elijas el camino fácil. Porque sí, conozco muchísimas personas que por haber ganado $1.000 o $2.000 al mes largan su propia formación o mentoría sin entender nada del tema, teniendo 3 meses de experiencia en el mundo de negocios digitales, y obvio, le venden a 10 pibes a $1.000 y ahí sí llegan a sus primeros $10.000. Pero obviamente eso no es sostenible. Primero tenés que hacer de tu lugar, tenés que tener la propia experiencia, necesitas entender cómo funciona el juego para poder venderle a alguien. No es cuestión de copiar y pegar cursos. Entonces, resumamos todo. ¿Qué es lo que tenés que entender para llegar a los primeros $10.000 al mes? Primera cosa, no es un camino fácil. Vas a tener que chocarte, vas a pisar espinas, vas a tener mal gustos, vas a perder relaciones, vas a perder amigos, probablemente te vas a pelear con mucha gente. Entonces, entendé que eso es normal. Segundo, no elijas el camino fácil, anda siempre por el correcto, no por el fácil o el más corto. Créeme que a largo plazo eso te va a permitir no solo llegar a 10.000, sino que en algún momento te puedas catapultar a 100.000, 200.000, 500.000, $1.000.000, lo que sea. Y tercero, pero no menos importante, es no importa si tenés ganas o no tenés ganas. Acá el que gana es el constante,
es el que no afloja. Entonces, si algún día sentís que lo que estás haciendo no tiene sentido o no vale la pena o que realmente nunca vas a llegar, créeme que esos son los días en donde más tenés que pedalear. Porque son los días en los que vos te estás probando a vos mismo y que le estás diciendo a tu cerebro, créeme que sí vamos a hacerlo. No hay posibilidad que con el trabajo que le estoy metiendo no llegue. Ahora, si te gustaría saber cuáles son las herramientas y cuáles son las técnicas que necesitas para llegar a tus primeros $10.000 al mes, es decir, un roadmap desde tus primeros 1.000 a 10.000, seguime que voy a hacer un video exclusivamente de eso. Entonces, si te interesa, seguime, suscríbete y coméntame qué es lo siguiente que te gustaría ver en mi canal de YouTube. Ahora sí, nos vemos.